En su luna de miel, él señaló la puerta y dijo las palabras que cambiarían todo. «Sal de mi vida». Ella estaba embarazada. Él creyó que había sido traicionado. Pero 2 meses después, cuando la verdad salió a la luz, el arrepentimiento lo destrozó por dentro. ¿Cómo se pide perdón por haber destruido lo único que importaba y más importante aún? ¿Puede el amor renacer de las cenizas del orgullo? En las tierras rurales de América Latina de principios del siglo XX, donde las granjas se extendían entre colinas verdes y los matrimonios se celebraban con bendiciones de la iglesia y fiestas que duraban días enteros, existía una comunidad pequeña que vivía según las tradiciones antiguas. Los hombres trabajaban la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, y las mujeres sostenían los hogares con manos firmes y corazones resilientes. El honor lo era todo. Una palabra dada era sagrada, un compromiso era para toda la vida, y la infidelidad era el pecado imperdonable que destruía familias enteras y manchaba nombres para siempre. En ese mundo de reglas estrictas y juicios rápidos, vivía un granjero llamado Mateo Suárez. Era un hombre de 30 años, serio y trabajador, conocido por su honestidad y por las cosechas abundantes que sacaba de tierras que otros consideraban difíciles. Nunca había sido hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba todos escuchaban. Y cuando se comprometió con Elena Torres, una joven de 23 años de familia humilde pero respetable, nadie dudó que sería un buen esposo. Elena era una mujer de sonrisa suave y ojos oscuros que parecían guardar secretos del cielo. Bordaba como nadie en el pueblo, cantaba en la iglesia los domingos y había aceptado a Mateo con la esperanza de construir una vida tranquila junto a él. No era un amor apasionado, pero era un amor honesto, o al menos eso creían ambos. La boda se celebró un sábado de octubre, bajo un cielo despejado que todos tomaron como bendición. Pero lo que nadie sabía era que esa luna de miel que comenzaba con tanta alegría terminaría con una acusación, una expulsión y un error que marcaría 2 vidas para siempre. Esta es la historia de cómo el orgullo puede destruir en segundos lo que el amor tarda años en construir. Y de cómo, a veces, el camino de regreso es mucho más largo y doloroso que el camino de ida. Si te gustan las historias de segundas oportunidades y amores que renacen, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas hoy. La luna de miel había comenzado con una felicidad tímida pero real. Mateo había llevado a Elena a la casa que había construido con sus propias manos en los últimos 2 años. Era una casa pequeña pero sólida, de madera pulida y techo de tejas rojas, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana y un patio trasero donde ya había plantado un pequeño huerto para ella. Elena había entrado con los ojos brillantes, tocando las paredes con admiración, imaginando los años que pasarían ahí juntos. Mateo, de pie en la entrada, la había observado con una satisfacción silenciosa. Estaba orgulloso de lo que había construido, orgulloso de poder ofrecerle un hogar digno. Los primeros días fueron tranquilos. Elena cocinaba, bordaba junto a la ventana, y Mateo trabajaba en los campos cercanos, regresando al atardecer con las manos sucias de tierra y el cuerpo cansado. Comían juntos en silencio, compartiendo pequeñas conversaciones sobre el día, y poco a poco, Elena empezaba a sentir que tal vez, con el tiempo, ese matrimonio podría convertirse en algo más profundo. Pero entonces llegó la mañana que lo cambió todo. Elena se despertó con náuseas. Al principio pensó que era el nerviosismo de los primeros días de matrimonio, o tal vez algo que había comido la noche anterior.
Pero cuando las náuseas continuaron durante 3 días seguidos, acompañadas de un cansancio profundo que no se iba ni con el descanso, comenzó a sospechar la verdad. Estaba embarazada. El corazón le latió fuerte cuando se dio cuenta. Sabía que debía decirle a Mateo, pero algo la detenía. Un miedo pequeño pero persistente que no podía explicar. Decidió esperar unos días más, solo para estar completamente segura. Pero Mateo lo notó antes de que ella pudiera decirle. Una mañana, mientras Elena estaba en la cocina preparando el desayuno, él entró con una expresión extraña en el rostro. Se detuvo en la puerta, observándola con ojos que Elena no reconoció. ¿Estás embarazada?, preguntó directamente sin rodeos. Elena se giró despacio, con las manos temblando ligeramente. «Sí», respondió en voz baja. «Iba a decirte hoy». Mateo no respondió de inmediato. Se quedó de pie con la mandíbula tensa y los puños cerrados a los lados. Luego, con movimientos lentos y deliberados, se acercó a la mesa y se sentó. «¿De cuánto tiempo?». Elena frunció el ceño, confundida por la pregunta. «No lo sé con exactitud. Tal vez 2 meses». Mateo levantó la vista bruscamente, y en sus ojos había algo oscuro y frío. «2 meses», repitió como si estuviera haciendo un cálculo en su mente. 2 meses. Elena sintió que algo andaba mal, pero no entendía qué. «Mateo, ¿qué pasa? ¿No estás feliz?». Él se levantó de golpe, con la silla raspando el suelo de madera. «¿Feliz?». Su voz subió de tono. «¿Feliz de qué, Elena? Nos casamos hace una semana». Elena parpadeó, sin entender. «Sí, pero si estás embarazada de 2 meses, entonces ese hijo no es mío». Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Elena se quedó paralizada, con la mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Oh, qué? Mateo, no entiendes». «Entiendo perfectamente», gritó él con el rostro enrojecido. «Me mentiste. Me hiciste creer que eras honesta, que eras pura, y todo el tiempo estabas embarazada de otro hombre. Eso no es verdad», gritó Elena con lágrimas cayendo por sus mejillas. «El bebé es tuyo». «¿Mío? ¿Cómo puede ser mío si nos casamos hace una semana?». Elena respiró profundamente, tratando de calmarse para poder explicar. «Mateo, antes de la boda, esa noche en casa de mi tía, cuando tú viniste a visitarme y...». Pero Mateo no la dejó terminar. «¿Me estás diciendo que nos acostamos antes de casarnos? ¿Y esperas que crea eso? Yo nunca te toqué antes de la boda. ¡Nunca!». Elena lo miró con desesperación, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Mateo, tú estabas bebido. No lo recuerdas, pero pasó. Fue hace 2 meses, en la fiesta de compromiso de tu hermano. Tú llegaste tarde. Yo estaba ayudando a tu tía en la cocina, y tú me besaste, y luego fuimos al granero y... «¡Mientes!», rugió Mateo golpeando la mesa con el puño. «Yo nunca haría eso. ¡Nunca!». Elena sollozaba ahora con el cuerpo temblando. «No miento. Pasó. Y el bebé es tuyo, tienes que creerme». Pero Mateo ya no escuchaba. Su mente estaba nublada por la ira, por la sensación de traición, por el orgullo herido que gritaba más fuerte que cualquier razón. Se acercó a la puerta y la abrió de golpe. Luego se giró hacia Elena y señaló afuera con el brazo extendido, con una expresión que Elena nunca olvidaría. «Sal de mi vida», dijo con una voz fría y cortante. «No quiero volver a verte. No quiero saber nada de ti ni de ese bastardo que llevas dentro». Elena sintió que las piernas le fallaban. Se agarró del respaldo de una silla para no caer. «Mateo, por favor, escúchame». «Fuera», gritó él, con una furia que hacía temblar las paredes. Elena caminó hacia la puerta con pasos temblorosos, con las lágrimas cayendo sin control. Cuando pasó junto a él, intentó tocarlo una última vez,
pero Mateo se apartó como si su contacto quemara. Ella salió de la casa caminando por el camino de tierra con el vestido que había usado en su boda, ahora manchado de lágrimas y polvo. No miró atrás. No podía, porque sabía que si lo hacía, vería la puerta cerrándose detrás de ella con un golpe que resonaría en su corazón para siempre. A veces, el orgullo nos ciega más que cualquier oscuridad. Si esta historia te está atrapando, deja tu like para seguir juntos. Elena caminó por el camino polvoriento durante casi 2 horas antes de llegar a la casa de su hermana mayor, Lucía. El sol de mediodía la quemaba y sentía que cada paso le costaba más que el anterior. Cuando finalmente tocó a la puerta, Lucía abrió con una sonrisa que se desvaneció al instante al ver el estado de su hermana. «Elena, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí?» Elena no pudo responder. Simplemente se dejó caer en los brazos de su hermana y lloró como no había llorado en toda su vida. Lucía la llevó adentro, la sentó en la cocina y esperó pacientemente hasta que Elena pudo hablar. «Me echó», susurró Elena finalmente. «Mateo me echó». Lucía se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. «¿Qué? ¿Por qué haría algo así?» Elena le contó todo. Le habló de las náuseas, del embarazo, de la acusación de Mateo y de cómo no le creyó cuando intentó explicarle la verdad. Lucía escuchó en silencio, con el rostro cada vez más tenso. «Ese hombre es un idiota», dijo finalmente con una rabia contenida. «Un idiota orgulloso que no sabe lo que acaba de perder». «El bebé es suyo, Lucía», sollozó Elena. «Es suyo, pero él no me cree. Y ahora no sé qué hacer». Lucía tomó las manos de su hermana con firmeza. «Escúchame bien, Elena. Tú te quedas aquí. Esta es tu casa ahora, y ese bebé va a nacer sano y feliz, con o sin Mateo. ¿Me entiendes?» Elena asintió débilmente, sintiendo un pequeño alivio al saber que no estaba completamente sola. Mientras tanto, en la casa que había sido su hogar por apenas una semana, Mateo se quedó de pie en medio de la sala vacía, respirando pesadamente. La ira aún ardía en su pecho, pero debajo de ella algo más empezaba a moverse, algo que se sentía peligrosamente parecido a la duda. Recordó la noche de la fiesta de compromiso de su hermano. Recordó haber bebido más de la cuenta, algo que raramente hacía. Recordó fragmentos borrosos, la cocina de su tía, Elena ayudando a lavar platos, él entrando y después nada, un vacío negro en su memoria. Se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos. ¿Era posible? Era posible que hubiera pasado algo que él no recordaba, pero su orgullo era más fuerte que su duda. Se dijo a sí mismo que Elena mentía, que estaba tratando de engañarlo, que cualquier otra explicación era imposible. Se aferró a esa versión de la historia porque aceptar la alternativa significaba admitir que había destruido su matrimonio por un error terrible. Los días pasaron lentamente. Mateo trabajaba en los campos desde el amanecer hasta que el sol se ponía, tratando de agotar su cuerpo lo suficiente como para no pensar. Pero las noches eran peores. Solo en esa casa que había construido para ambos, rodeado de silencio, la culpa comenzaba a filtrarse a través de las grietas de su ira. 2 meses después, Mateo estaba en el mercado del pueblo comprando semillas cuando escuchó una conversación detrás de él. Eran 2 mujeres mayores, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja. ¿Oíste lo de la hermana de Lucía? La que se casó con Mateo Suárez. Sí, pobre muchacha, embarazada y echada de su propia casa en la luna de miel. Él pensó que el bebé no era suyo, ¿verdad? Eso dice, pero yo estaba en la fiesta de compromiso de su hermano. Vi cuando Mateo llegó borracho, vi cuando Elena lo ayudó a sentarse en la cocina, y vi cuando los 2 desaparecieron durante casi 1 hora.
Mateo se quedó congelado con el paquete de semillas apretado en su mano. Creo que ese hombre echó a su esposa por un hijo que siempre fue suyo. Y ahora ella está con su hermana, pasando el embarazo sola, mientras él se pudre en su orgullo. Las mujeres se alejaron sin saber que Mateo estaba justo ahí, escuchando cada palabra. Él dejó caer el paquete de semillas al suelo y salió del mercado caminando como en una pesadilla. Regresó a su casa y se sentó en la misma silla donde Elena había estado de pie cuando le dijo que estaba embarazada. Y por primera vez desde esa mañana terrible, permitió que la verdad lo golpeara con toda su fuerza. El bebé era suyo, siempre había sido suyo, y él había echado a su esposa embarazada por un error que había cometido en su propia memoria, borrada por el alcohol. El llanto llegó despacio al principio, y luego con una fuerza que lo dobló en dos. Lloró, como no había llorado desde que era niño. Lloró por Elena, lloró por el bebé, lloró por lo que había destruido con sus propias manos. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, se limpió las lágrimas y se puso de pie. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tal vez ya era demasiado tarde, pero tenía que intentarlo, tenía que ir a buscarla. Las verdades que más duelen son las que nos mostramos a nosotros mismos. ¿Crees que hay cosas imperdonables o todo merece una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mateo llegó a la casa de Lucía con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. Tocó a la puerta con manos temblorosas, y cuando Lucía abrió, la expresión de ella fue de puro desprecio. «¿Qué quieres?», preguntó con una voz fría como el hielo. «Necesito hablar con Elena». «No tienes derecho a hablar con ella, no después de lo que hiciste». Mateo bajó la vista, sintiendo el peso de su vergüenza. «Lo sé que no tengo derecho, pero por favor, necesito pedirle perdón». Lucía lo miró durante largos segundos, evaluándolo. Luego suspiró. «Espera aquí». Cerró la puerta en su cara. Mateo esperó afuera, con el sol quemando su espalda, sintiendo cada segundo como una eternidad. Finalmente la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez era Elena quien estaba ahí. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Elena estaba más delgada, con ojeras oscuras bajo los ojos, y su vientre ya mostraba claramente el embarazo. Pero lo que más le dolió fue la expresión en su rostro. No había ira, no había dolor, solo había vacío. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó con una voz plana, sin emoción. Elena, no podía encontrar las palabras. Todas las frases que había ensayado en el camino se desvanecieron de su mente. «¿Viniste a echarme en cara algo más? ¿A decirme otra vez que soy una mentirosa?» «No, vine a pedirte perdón». Elena lo miró fijamente, sin parpadear. «¿Perdón?» «Me equivoqué», dijo Mateo con la voz quebrándose. «Me equivoqué terriblemente. El bebé es mío. Siempre fue mío. Y yo te eché sin escucharte, sin creer en ti, sin pensar». «¿Y qué cambió?», preguntó Elena, todavía con esa voz vacía. «Hace 2 meses me echaste de tu casa. ¿Por qué ahora sí me crees?» Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo. «Porque escuché a unas mujeres en el mercado. Ellas estaban en la fiesta, y recordé fragmentos de esa noche, y me di cuenta de que tú tenías razón, que yo estaba tan borracho que no recordaba nada, y que por mi culpa, por mi orgullo estúpido, te hice daño a ti y a nuestro hijo». Elena cerró los ojos, respirando profundamente. «Viniste a pedirme perdón porque alguien más te dijo la verdad, no porque me creyeras a mí». Mateo sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillos. «Elena, por favor». «¿Qué quieres de mí, Mateo?
¿Que vuelva? ¿Que olvidemos lo que pasó y sigamos como si nada? Sí, no, yo solo quiero que vuelvas a casa. Quiero que nuestro hijo nazca en su hogar. Quiero arreglar esto. Elena lo miró durante largos segundos y luego negó con la cabeza lentamente. No puedo, Mateo. No puedo volver contigo como si nada. Me echaste cuando más te necesitaba, me llamaste mentirosa, me hiciste sentir que no valía nada, y ahora vienes con perdón y esperas que todo esté bien. Pero no está bien, y no sé si algún día lo estará. Elena, por favor. Ella levantó una mano para detenerlo. Voy a pensarlo, pero no por ti. Lo voy a pensar por nuestro hijo, porque él merece tener un padre. Pero si vuelvo, no será porque te perdoné. Será porque nuestro hijo merece más de lo que yo puedo darle sola. Mateo asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza a pesar del dolor. Es todo lo que te pido, una oportunidad, solo una. Elena retrocedió hacia la casa. Vuelve en una semana, para entonces te daré mi respuesta. La puerta se cerró, dejando a Mateo solo en el patio, pero esta vez no se sentía como una expulsión, se sentía como una posibilidad. El perdón nunca es fácil. Y a veces necesitamos tiempo para decidir si queremos darlo. ¿Tú qué harías en el lugar de Elena? Déjanos tu reflexión en los comentarios. La semana pasó con una lentitud torturante. Mateo trabajaba en los campos durante el día, pero su mente nunca estaba realmente ahí. Cada noche regresaba a la casa vacía y se sentaba en la oscuridad, imaginando cómo sería si Elena decidiera no volver. Imaginando criar a su hijo desde la distancia, verlo crecer sin conocerlo realmente, sin poder abrazarlo cuando llorara o enseñarle a trabajar la tierra como su propio padre le había enseñado. El arrepentimiento lo consumía de una manera que nunca había experimentado. No era solo culpa, era una conciencia profunda y dolorosa de que había destruido algo precioso con sus propias manos, y que tal vez, solo tal vez, no habría manera de repararlo. Cuando llegó el 7º día, Mateo se levantó antes del amanecer, se bañó, se puso su mejor ropa y caminó hacia la casa de Lucía con pasos lentos. Cada metro del camino se sentía como una prueba, como si el universo estuviera midiendo si realmente merecía una segunda oportunidad. Cuando llegó, Elena ya estaba esperándolo en el patio. Llevaba un vestido simple pero limpio, y su cabello estaba recogido en una trenza. Se veía más descansada que la semana anterior, pero todavía había una dureza en sus ojos que no había estado ahí antes de todo esto. «Buenos días, Mateo», dijo con voz neutral. «Buenos días, Elena». Ella respiró profundamente, como preparándose para algo difícil. «He pensado mucho esta semana, he llorado, he rezado y he hablado con Lucía y con el padre Tomás de la iglesia». Mateo esperó en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. «Voy a volver contigo», dijo finalmente Elena. Mateo sintió una ola de alivio tan fuerte que casi lo hace caer de rodillas. Pero antes de que pudiera decir algo, Elena levantó una mano. «Pero necesito que entiendas algo muy claramente. No vuelvo porque te haya perdonado. No vuelvo porque crea que podemos ser felices juntos. Vuelvo porque nuestro hijo merece nacer en una casa con su padre presente. Porque merece tener una familia, aunque esa familia esté rota por dentro». Las palabras eran duras, pero Mateo las aceptó sin protestar. «Entiendo, y hay condiciones», continuó Elena. «Dormiremos en habitaciones separadas. No me tocarás sin mi permiso. No me hablarás como si fuéramos un matrimonio feliz, porque no lo somos. Y si en cualquier momento siento que no puedo soportarlo más, me iré. Y esta vez no vendrás a buscarme». Mateo asintió con cada palabra, sintiendo cada una de ellas como un golpe merecido.
acepto todas tus condiciones. Y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para demostrarte que he cambiado, no con palabras, con acciones. Elena lo miró durante largos segundos, buscando alguna señal de que estaba mintiendo, pero solo vio sinceridad en sus ojos, sinceridad y un dolor tan profundo como el suyo propio. «Entonces vamos», dijo finalmente, «antes de que cambie de opinión». El regreso a la casa fue silencioso. Mateo cargó las pocas pertenencias que Elena había llevado a casa de Lucía y caminaron juntos por el mismo camino que ella había recorrido sola 2 meses atrás. Pero esta vez, aunque caminaban lado a lado, se sentían más separados que nunca. Cuando llegaron a la casa, Mateo abrió la puerta y la dejó entrar primero. Elena miró alrededor, notando que todo estaba exactamente igual que el día que se había ido. Las cortinas que ella había colgado todavía estaban ahí. El bordado que había comenzado todavía estaba sobre la mesa. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Preparé la habitación de al lado para ti», dijo Mateo en voz baja. «Tiene una cama cómoda y suficiente espacio para tus cosas». Elena asintió sin mirarlo. «Gracias. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que decirlo». «Lo que necesito es tiempo», dijo Elena, finalmente volteando a mirarlo. «Y espacio. Y silencio. ¿Puedes darme eso?» «Sí, puedo darte eso». Elena tomó sus cosas y se dirigió a la habitación que Mateo había preparado. Antes de cerrar la puerta, se detuvo y lo miró una vez más. «Mateo, sé que estás arrepentido. Lo veo en tus ojos, pero el arrepentimiento no borra lo que pasó. Y va a tomar mucho más que disculpas para que yo vuelva a confiar en ti». «Lo sé», respondió él, «y estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario». La puerta se cerró con suavidad y Mateo se quedó solo en la sala, sintiendo el peso de lo que acababa de comenzar. No era un nuevo comienzo, era un intento desesperado de reparar lo que él mismo había roto, y no sabía si sería suficiente. A veces, volver no significa que todo esté arreglado, solo significa que estamos dispuestos a intentar sanar. ¿Crees que el tiempo puede curar heridas tan profundas? Comparte tu opinión con nosotros. Los primeros meses de convivencia fueron extraños y silenciosos. Elena pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, bordando o leyendo los pocos libros que Mateo había comprado para ella. Cuando salía, era para cocinar o para caminar por el patio, siempre evitando estar demasiado tiempo en la misma habitación que él. Mateo respetaba su espacio al pie de la letra. Nunca entraba a su habitación sin permiso. Nunca intentaba tocarla. Nunca le pedía que actuara como una esposa. Simplemente estaba ahí, trabajando durante el día y regresando por las noches para comer en silencio frente a ella. Pero hacía cosas. Pequeñas cosas que Elena notaba aunque no dijera nada. Cada mañana, Mateo dejaba flores frescas del campo en la mesa de la cocina. Nunca decía que eran para ella, simplemente las dejaba ahí. Cuando volvía de trabajar, traía frutas del mercado que sabía que a Elena le gustaban. Reparó la silla del patio que se había roto, porque había notado que a Elena le gustaba sentarse ahí durante las tardes. Construyó una pequeña cuna de madera para el bebé, tallando flores en los bordes con una delicadeza que Elena no sabía que él poseía, y nunca le pidió nada a cambio. Una tarde, mientras Elena estaba sentada en el patio cosiendo ropa pequeña para el bebé, Mateo se acercó tímidamente. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó, señalando la otra silla. Elena dudó durante un segundo, pero luego asintió. «Sí». Mateo se sentó, manteniendo una distancia respetuosa.
Se quedaron en silencio durante unos minutos, solo escuchando el viento entre los árboles. «¿Cómo te sientes?», preguntó él finalmente. «Cansada», respondió Elena sin levantar la vista de su costura. «El bebé está creciendo mucho. Me cuesta dormir. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». Elena lo miró entonces. Realmente lo miró. Por primera vez en semanas. «No lo sé, Mateo. No sé qué puedes hacer. No sé si hay algo que puedas hacer». Mateo asintió lentamente. «Entiendo, pero quiero que sepas que cada día, cuando me despierto, lo primero que pienso es en lo que hice y en cómo puedo ser mejor, no para que me perdones, sino porque tú y nuestro hijo merecen algo mejor que el hombre que fui ese día». Elena sintió algo moviéndose en su pecho. No era perdón, todavía no, pero era algo. Un pequeño ablandamiento del hielo que había construido alrededor de su corazón. «Es difícil para mí, Mateo», dijo en voz baja. «Es difícil estar aquí, contigo, sabiendo que un día me echaste sin escucharme. Cada vez que te miro, recuerdo esa mañana, tu voz gritando, tu dedo señalando la puerta, y no sé cómo dejar de recordarlo». Mateo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no las dejó caer. «Lo sé, y si pudiera borrar ese día lo haría, pero no puedo. Así que lo único que puedo hacer es tratar de crear nuevos recuerdos, mejores recuerdos, hasta que tal vez, algún día, los buenos sean más que los malos». Elena no respondió, pero tampoco se levantó y se fue. Se quedó sentada ahí, cosiendo en silencio, mientras Mateo observaba el horizonte. Y por primera vez desde que había vuelto, la tensión entre ellos se sintió un poco menos pesada. La sanación nunca es lineal. Viene en pequeños momentos, en gestos silenciosos, en palabras que dicen más de lo que creemos. Si esta historia te está tocando el corazón, déjanos tu like. El 7º mes de embarazo llegó con el invierno. Elena se movía con más dificultad ahora, y Mateo podía ver la tensión en su rostro cuando se levantaba o caminaba. Había contratado a doña Mercedes, una partera respetada del pueblo, para que viniera a revisar a Elena cada semana y para que estuviera presente cuando llegara el momento del parto. Una noche, Elena despertó con un dolor agudo en el estómago. Al principio pensó que era normal, pero cuando el dolor se intensificó, se asustó. Se levantó de la cama con dificultad y caminó hacia la puerta de su habitación. «¿Mateo?», llamó con voz temblorosa. En segundos, Mateo apareció en el pasillo con los ojos alerta. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». me duele mucho». Mateo la ayudó a sentarse y corrió a buscar agua y paños. Cuando volvió, Elena estaba doblada sobre sí misma, respirando con dificultad. «Voy a buscar a doña Mercedes», dijo Mateo, pero Elena lo agarró del brazo. «No, no me dejes sola, por favor». Mateo sintió que el mundo se detenía. Era la primera vez en meses que Elena le pedía algo, que lo necesitaba. Se arrodilló frente a ella y tomó su mano con suavidad. «No voy a dejarte, nunca más voy a dejarte, te lo prometo». El dolor pasó después de unos minutos y doña Mercedes llegó al día siguiente para revisar a Elena. La partera le aseguró que era normal, que eran solo contracciones falsas y que el bebé estaba bien. Pero la experiencia había cambiado algo entre Elena y Mateo. Esa noche, después de la cena, Elena se quedó sentada a la mesa en lugar de retirarse a su habitación como siempre hacía. «Mateo», comenzó dudando, «esa noche que mencioné, la noche de la fiesta de tu hermano, ¿de verdad no recuerdas nada?». Mateo se sentó frente a ella, con una expresión de dolor profundo. «Recuerdo fragmentos. Recuerdo haber bebido demasiado. Recuerdo que estabas ayudando en la cocina y recuerdo
Recuerdo que me pareciste la mujer más hermosa que había visto en mi vida, pero después de eso, todo es oscuro. Y durante mucho tiempo me convencí de que si no lo recordaba, no había pasado. Porque era más fácil pensar que tú mentías que aceptar que yo había sido tan irresponsable. Elena lo miró fijamente. Tú fuiste quien me besó primero. Yo estaba asustada, pero también sentía algo. Y cuando fuimos al granero, tú me dijiste que me amabas, que querías casarte conmigo, que yo era la única. Y yo te creí con todo mi corazón. Mateo sintió que el pecho le dolía. ¿Te dije eso? Sí. Entonces no era mentira, dijo Mateo en voz baja. Tal vez estaba borracho, tal vez no recordaba nada al día siguiente, pero esos sentimientos eran reales. Porque cuando me comprometí contigo, no fue solo por conveniencia o por tradición. Fue porque algo dentro de mí sabía que tú eras especial. Elena sintió lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero entonces me echaste, y todas esas palabras bonitas dejaron de importar. Mateo se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose frente a su silla, como había hecho la noche del dolor. Elena, sé que lo que hice es imperdonable. Sé que rompí algo que tal vez nunca pueda repararse, pero quiero que sepas que cada día desde entonces he vivido con el peso de mi error. Y que daría cualquier cosa por poder volver atrás y escucharte, por haber confiado en ti, por haber sido el hombre que merecías desde el principio. Elena lo miró durante largos segundos, con las lágrimas aún cayendo. No te he perdonado, Mateo. Todavía no. Pero estoy empezando a creer que tal vez, algún día, pueda hacerlo. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. No era alivio, era esperanza, una esperanza frágil, pero real. Es todo lo que te pido, susurró. Es más de lo que merezco. El camino hacia el perdón es largo y lleno de dolor, pero a veces vale la pena recorrerlo. Comparte esta historia si crees en las segundas oportunidades. El 8º mes llegó con una noticia inesperada. Mateo había perdido una parte importante de su cosecha debido a una plaga que atacó los campos. Era un golpe financiero significativo, y significaba que tendrían menos dinero para el resto del año. Cuando Mateo le contó a Elena, esperaba que ella se asustara o se enojara, pero en lugar de eso, ella simplemente asintió y dijo: «Entonces tendremos que ser más cuidadosos con lo que gastamos». Esa noche, Elena le pidió a Mateo que le enseñara a llevar las cuentas de la casa. Se sentaron juntos a la mesa con papeles y números entre ellos, y por primera vez en meses trabajaron como un equipo. Elena era inteligente con los números y rápidamente encontró formas de ahorrar sin sacrificar lo esencial. «Podríamos intercambiar huevos con el vecino por harina», sugirió Elena. «Y yo puedo coser ropa para vender en el mercado. Todavía tengo manos hábiles». Mateo la miró con una mezcla de admiración y gratitud. «No tienes que hacer eso. Tú estás embarazada. Deberías estar descansando». Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa pequeña, pero real. «Mateo, estar embarazada no me hace inválida, y esta es mi casa también. Quiero ayudar». Esas palabras, «mi casa también», resonaron en el corazón de Mateo con una fuerza que no esperaba. Era la primera vez que Elena reconocía ese lugar como suyo, no solo como un refugio temporal. En las semanas siguientes, trabajaron juntos de una manera que no habían hecho ni siquiera durante la luna de miel. Elena cosía durante las tardes mientras Mateo trabajaba en los campos, y por las noches compartían las comidas y hablaban sobre el día. Las conversaciones eran todavía cuidadosas, todavía tenían límites, pero había una calidez creciente que no había estado ahí antes.
Una tarde, mientras Elena bordaba junto a la ventana, sintió que el bebé pateaba con fuerza. Dejó escapar una pequeña risa de sorpresa. «Está muy activo hoy», dijo en voz alta sin pensar. Mateo, que estaba reparando una cerca cerca de la ventana, se detuvo. «¿Puedo?», comenzó, pero se detuvo, inseguro. Elena lo miró durante unos segundos. Luego, lentamente asintió. «Puedes sentirlo si quieres». Mateo dejó sus herramientas y entró en la casa. Se lavó las manos con cuidado y se acercó a Elena con una reverencia que parecía más apropiada para algo sagrado. Elena tomó su mano y la colocó sobre su vientre. El bebé pateó inmediatamente y Mateo sintió como si el mundo entero se detuviera. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó esconder. «Es real», susurró. «Es realmente real». Elena sintió que su propio corazón se ablandaba al ver la emoción en el rostro de Mateo. «Sí, es real y es nuestro». Mateo levantó la vista para mirarla y por primera vez Elena no apartó la mirada. Se quedaron así, con su mano sobre su vientre, conectados por la vida que habían creado juntos, y por primera vez, Elena sintió que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino hacia algo que se pareciera al amor. Los momentos más simples son a veces los que más transforman. Si esta historia te está emocionando, déjanos tu comentario sobre qué es lo que más te ha tocado hasta ahora. El 9º mes llegó con una mezcla de anticipación y nervios. Elena se movía con mucha dificultad ahora, y Mateo apenas se separaba de la casa, temiendo que el parto comenzara mientras él estaba en los campos. Doña Mercedes venía todos los días a revisar a Elena y a asegurarse de que todo estuviera listo para cuando llegara el momento. Una noche, mientras cenaban, Elena hizo una pregunta que había estado guardando durante semanas. «Mateo, si hubiera sido al revés, si yo hubiera sido la que no te creyó, ¿me habrías perdonado?». Mateo dejó de comer y la miró con seriedad. «Esa es una pregunta difícil, lo sé, pero necesito saber». Mateo pensó durante largos segundos. «Creo que me habría costado mucho, porque cuando alguien a quien amas te rechaza en tu momento más vulnerable, algo dentro de ti se rompe, y no sé si yo habría sido lo suficientemente fuerte como para intentar arreglarlo». Elena asintió lentamente. «¿Entonces entiendes por qué me ha costado tanto?». «Sí, lo entiendo. Y por eso cada día que me das, cada momento que me permites estar cerca de ti, lo valoro más de lo que las palabras pueden expresar». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo diferente, algo que se sentía peligrosamente parecido a la sanación. «Mateo, creo que te he perdonado». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y cuando las escuchó en voz alta, se dio cuenta de que eran verdad. En algún momento, sin darse cuenta, había dejado ir la ira, había dejado ir el resentimiento, y aunque la herida todavía estaba ahí, ya no sangraba. Mateo sintió que el mundo entero se detenía. Se levantó de su silla y caminó hacia Elena, arrodillándose frente a ella una vez más, tomando sus manos con una gentileza infinita. «¿De verdad?». «Sí», susurró Elena. «No sé cuándo pasó, no sé cómo pasó, pero mirándote ahora, viendo todo lo que has hecho, todo lo que has intentado, ya no puedo seguir aferrada a ese día, porque si lo hago, voy a perder todos los días buenos que hemos tenido desde entonces». Mateo besó sus manos con una reverencia que hizo que Elena sintiera algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió amor. No el amor frágil y asustado del principio, sino algo más profundo, algo construido sobre ruinas y reconstruido con esfuerzo y tiempo.
Te amo, Elena, dijo Mateo, con la voz quebrándose. Te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Elena acarició su cabello con suavidad. Y yo creo que estoy empezando a amarte de nuevo, de una manera diferente, de una manera más real. Mateo levantó la vista, con los ojos brillando de esperanza y lágrimas. ¿Puedo besarte? Elena asintió, y cuando los labios de Mateo tocaron los suyos, fue como si todo el dolor de los últimos meses se disolviera. No desaparecía. Nunca desaparecería completamente. Pero se transformaba en algo que podían cargar juntos. Esa noche, Elena dejó que Mateo la acompañara a su habitación. No como marido y mujer, sino simplemente como dos personas que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Se acostaron juntos en la cama, con la mano de Mateo sobre el vientre de Elena, sintiendo al bebé moverse entre ellos. Y por primera vez desde la boda, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. El amor verdadero no es el que nunca se rompe. Es el que se reconstruye pieza por pieza hasta que se vuelve más fuerte que antes. ¿Crees que ellos lo lograron? Deja tu comentario y tu like si esta historia te ha tocado el alma. El parto comenzó 3 días después, en medio de la noche. Elena despertó con contracciones fuertes y regulares, y supo de inmediato que había llegado el momento. Despertó a Mateo con suavidad, y él se levantó de inmediato, con los ojos alerta a pesar de la hora. «Voy a buscar a doña Mercedes», dijo, pero Elena lo detuvo. «Quédate conmigo hasta que ella llegue, por favor». Mateo se quedó sosteniéndola durante cada contracción, susurrándole palabras de aliento y limpiando el sudor de su frente con un paño húmedo. Cuando doña Mercedes llegó, tomó el control de la situación con la eficiencia de alguien que había asistido cientos de partos. «Todo está bien», anunció después de revisar a Elena. «El bebé viene en buena posición. Pero va a tardar un poco todavía». Las horas pasaron lentamente. Elena trabajaba con cada contracción, respirando como doña Mercedes le había enseñado, apretando la mano de Mateo con una fuerza que él nunca habría imaginado. Y Mateo estaba ahí, sin separarse ni un segundo, diciéndole que era fuerte, que lo estaba haciendo increíble, que él estaba ahí y que nunca se iría. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, Elena sintió la necesidad urgente de empujar. «Ya casi, mijita», dijo doña Mercedes. «En la próxima contracción, empuja con todo lo que tengas». Elena empujó, y empujó, y empujó, hasta que finalmente, con un último esfuerzo que pareció sacar toda su energía, el bebé nació. El llanto del bebé llenó la habitación como la música más hermosa que Mateo había escuchado en su vida. Doña Mercedes lo envolvió rápidamente en mantas limpias y lo colocó en los brazos de Elena. «Es un niño», anunció con una sonrisa, «sano y fuerte». Elena miró a su hijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era pequeño pero perfecto, con una mata de cabello oscuro y los ojos cerrados contra la luz. Mateo se inclinó para verlo mejor, y cuando el bebé abrió los ojos por un segundo, sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. «Se parece a ti», susurró Elena mirando a Mateo. Mateo extendió un dedo con cuidado, y el bebé lo agarró con su pequeña mano. Ese contacto tan simple y tan profundo rompió la última barrera en el corazón de Mateo. Lloró sin vergüenza, con su frente apoyada contra la de Elena, mientras ambos miraban a su hijo. «Gracias», susurró Mateo. «Gracias por darle una oportunidad. Gracias por volver. Gracias por esto». Elena besó su mejilla con suavidad. «Gracias por demostrarme que la gente puede cambiar, que los errores no tienen que definirnos».
y que el amor puede renacer si ambos están dispuestos a luchar por él. Doña Mercedes los dejó solos, después de asegurarse de que Elena y el bebé estaban bien. Mateo se quedó sentado junto a la cama, observando a Elena amamantar a su hijo por primera vez, y supo con una certeza absoluta que nunca volvería a tomar este momento por sentado. Había perdido a Elena una vez por su orgullo, la había echado por su incapacidad de confiar, pero ella había sido lo suficientemente fuerte como para darle una segunda oportunidad. Y él pasaría el resto de su vida siendo digno de esa oportunidad. La vida nos da segundas oportunidades, pero depende de nosotros demostrar que las merecemos. Si esta historia te ha conmovido, déjanos tu like y compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. 5 años después, la casa que una vez había sido escenario de dolor y separación ahora estaba llena de risas y vida. El niño, al que habían llamado Miguel en honor al abuelo de Mateo, corría por el patio persiguiendo a las gallinas con una alegría contagiosa. Elena lo observaba desde el corredor, con una sonrisa en el rostro y una mano sobre su vientre, donde un segundo hijo crecía. Mateo llegó del campo, con las manos sucias de tierra y el rostro iluminado por el sol. Cuando vio a Elena, su expresión se suavizó de la manera en que siempre lo hacía cuando la miraba, como si todavía no pudiera creer su suerte. «¿Cómo te sientes?», preguntó acercándose para darle un beso en la frente. «Bien, cansada, pero bien». Miguel corrió hacia su padre, gritando con emoción. «¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que encontré!». Sostenía una pluma de gallina como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Mateo lo levantó en brazos, riendo. «Es una pluma muy bonita, hijo». Elena los observó juntos, padre e hijo, y sintió una paz profunda que había creído imposible años atrás. El camino hasta aquí no había sido fácil. Había habido noches de dudas, días de dolor residual, momentos en los que el recuerdo de aquella mañana terrible aún la hacía temblar. Pero también había habido momentos de risa, de ternura, de amor reconstruido con paciencia y esfuerzo diario. Mateo había cumplido su promesa. Cada día, con cada acción, le demostraba que era un hombre diferente del que había sido aquella mañana de la luna de miel. Y Elena había aprendido que el perdón no era un momento único, sino una decisión que se tomaba cada día, una y otra vez, hasta que se convertía en algo natural. Esa noche, después de acostar a Miguel, Mateo y Elena se sentaron en el corredor como siempre hacían, observando las estrellas en el cielo oscuro. «¿Alguna vez piensas en ese día?», preguntó Elena en voz baja. «Todos los días», respondió Mateo con honestidad. «Y todos los días me pregunto cómo pude ser tan estúpido. Pero también pienso en todo lo que vino después, en cómo nos encontramos de nuevo, en cómo construimos esto». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Yo también pienso en eso. ¿Y sabes qué es lo extraño? A veces creo que, si eso no hubiera pasado, nunca habríamos llegado a este lugar. Nunca habríamos aprendido lo que significa realmente el compromiso. Lo que significa elegir a alguien no solo una vez, sino todos los días». Mateo besó la parte superior de su cabeza. «Sigo sin poder creer que me hayas perdonado. Yo sigo sin poder creer que hayas esperado, que hayas luchado, que no te hayas rendido cuando yo estaba tan enojada que apenas podía mirarte». «Nunca me habría rendido», dijo Mateo con firmeza, «porque tú y Miguel son lo único que importa, y ahora este nuevo bebé, ustedes son mi vida entera». Elena levantó el rostro para mirarlo, y en la oscuridad sus ojos brillaban con amor. «Y tú eres la mía». Se besaron con la suavidad de dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no es el que llega fácil, es el que sobrevive a las tormentas, el que se reconstruye después del derrumbe,
el que crece más fuerte en los lugares rotos. En la distancia, un búho cantó en la noche y el viento susurró entre los árboles. Y en esa casa pequeña, pero llena de vida, dos personas que habían estado separadas por el orgullo y reunidas por el arrepentimiento, encontraron lo que siempre habían estado buscando: un hogar. No solo en las paredes y el techo, sino en los brazos del otro. Porque al final, el amor no es nunca equivocarse. Es elegir volver a intentarlo cuando todo parece perdido. Es pedir perdón con acciones, no solo con palabras. Es dar segundas oportunidades aunque duelan. Y es construir, día a día, algo que valga la pena conservar. Y ellos lo habían logrado. Esta historia nos enseña que todos cometemos errores, que el orgullo puede destruir en segundos lo que el amor tarda años en construir, pero también nos enseña que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, que el arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones, y que el amor más fuerte es aquel que renace de las cenizas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza. Porque las mejores historias no son las que nunca tienen problemas, son las que encuentran la manera de superarlos juntos.